No hay nada peor para un ser humano que la soledad. Sí. Y aquí tenemos un conflicto muy grave en psiquiatría y en psicología también, porque se está patologizando la normalidad. Entonces, el tratamiento psiquiátrico siempre tiene que ir acompañado de psicoterapia. Si voy al psiquiatra, forzosamente me va a dar un medicamento. Si es un psiquiatra ético, posiblemente no. La mercadotecnia vive de la infelicidad de la gente, ¿no? Haciéndolos infelices, porque así consumimos más. Practicar mindfulness o meditación ayuda a que la amígdala se active menos incluso hasta se puede reducir el tamaño ya físicamente, se hace más chiquita. Así es. Y el problema es que cada medicamento tiene un perfil de efectos secundarios diferente. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña la doctora Cecilia Lara. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar y por regalarnos este ratito de tu tiempo. Gracias. Doctora, ¿gustas darnos como un breve resumen de la preparación que tienes? ¿Eres psiquiatra? Así es. Soy médico psiquiatra. Estudié la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara y la especialidad de psiquiatría en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Después hice algunos diplomados en investigación, en psicoterapia, una maestría en administración de hospitales. Actualmente estoy estudiando el doctorado de administración de hospitales y salud pública. Y trabajo en un hospital psiquiátrico, el que está como más abandonado, el del estado, el que está por el aeropuerto, el del Zapote. Ajá. Y también trabajo en una asociación civil, dando consultas a un costo un poquito menos grabado que el particular. Sí. Ok, perfecto. Doctora, nos mandaron algunos seguidores unas preguntitas. Muy bien. Entonces, vamos comenzando con eso. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Digo, sabemos que hay diferencias, pero como que a veces no nos termina de quedar claro qué hace cada uno, ¿no? Sí. Y es una pregunta muy interesante, muy válida y que la gran mayoría siempre tiene como esa incógnita, porque creen que ir con el psiquiatra es porque estamos peor. Sí, y no. Sí. Y no. Que de hecho otra persona también me dijo algo así. Sí, todo el mundo nos tiene miedo porque creen que están peor si llegan con nosotros y la realidad es que no. Para empezar, la formación. Para ser psicólogo entras a la licenciatura de psicología y estudias la psique, por decirlo de alguna manera, o el desarrollo humano a partir de la normalidad, es decir, de cómo vamos evolucionando desde que somos bebés, cómo se va formando la personalidad y así. Terminas la carrera de psicólogo y ahí decides si quieres irte a trabajar en una industria como para el ambiente laboral, contratación, o si quieres ser psicólogo clínico, donde tienes que estudiar una maestría para decir voy a ser psicoanalista o gestalt o cognitivo-conductual o alguna de las corrientes de psicología para dar tratamiento psicoterapéutico. ¿Verdad? Y ahí sí estudian algunos trastornos y buscan, dependiendo su corriente, la forma de ayudar a que la persona crezca en cuanto a su situación, ¿no? Emocional o cognitiva o relacional. Eso es la psicología. Pero para ser psiquiatra tienes que ser médico. La psiquiatría es esa rama de la medicina que estudia el comportamiento, las emociones a partir del funcionamiento cerebral. Entonces, ya lo fisiológico, lo físico. Así es. Entonces, el enfoque psiquiátrico es un enfoque médico. Entonces, si vas con el psiquiatra no es porque estés peor, sino, por ejemplo, tenemos depresión, no podemos dormir, estamos todo el tiempo ansiosos, sentimos que no damos el ancho, el típico síndrome del impostor y así. Y pues resulta que tenemos malos hábitos, no comemos bien, no dormimos bien, estamos estresados todo el tiempo. Y cuando te dice, come bien, duerme bien, hace ejercicio, así como, no, yo quiero una pastilla que me resuelva mágica. Todo esto que no quiero hacer. Entonces, la psiquiatría desafortunadamente pudiera funcionar así y de hecho por eso mucha gente busca al psiquiatra muy mal. Soluciones pero digo, rápidas. Exacto.
así muy mal, porque lo que hace es así como el paracetamol. Me duele, entonces me tomo un paracetamol. Nada más superficial. Sin resolver el problema. El fondo. Y la gran mayoría de los trastornos que me toca ver en la asociación civil donde trabajo es personas que están sobresaturadas de trabajo, tienen un montón de deudas, hacen gastos compulsivos con cosas muy absurdas y luego tienen esta deuda que les genera insomnio. Se va haciendo un círculo vicioso. Y entonces así como, por favor, ayúdenme, y como ir a terapia no está dentro de sus posibilidades tampoco, porque quieren algo rápido, porque no pueden dejar de ir a trabajar así. Entonces buscan al psiquiatra como con la pastilla, ¿no? Entonces ya cuando los estamos escuchando y decimos, bueno, la realidad es que esto se resuelve si dejaras de comprar de manera compulsiva. Pero luego dices, es que me siento tan miserable que lo único que me hace feliz es comprar. Entonces así como, ok, eso no lo va a resolver una pastilla, tienes que ir a terapia y resolver ese conflicto, ¿no? Y entonces ya, dependiendo de la personalidad del individuo, entonces dice, no, pues tal terapia tal vez te iría mejor. Y el problema tenemos que con qué psicólogo, porque igual que el medicamento no le cae bien a todos, ¿no? Entonces puedes tener un psicólogo que le va muy bien a algunas personas y a otras no. Entonces se vuelve bastante complejo, ¿no? Pero la diferencia principal en cuanto a la formación entre un psicólogo y un psiquiatra, pues ya vimos, es bastante distinta, con un enfoque distinto. Nosotros como médicos nos formamos en la enfermedad, es decir, sí vemos como el proceso normal de cómo nace un ser humano, cómo se va formando, pero nos enfocamos en enfermedades. Y aquí tenemos un grave problema con los otros médicos, ¿no? Decir, a ver, tú como psiquiatra, ¿cómo sabes que una persona tiene depresión? Como médico sabemos que alguien tiene anemia, por ejemplo, es que me siento cansado, siento presión en el pecho, palpita mucho mi corazón, me siento débil. Dice, posiblemente tengas una anemia, una biometría hemática y voilà, ¿no? Su hemoglobina en 10 o menos de 10, y entonces le das hierro y ya. Y en psiquiatría o en salud mental, ¿cómo sabes que alguien tiene depresión? Además porque está triste. No, ahí se vuelve lo complejo, ¿no? Y es cuando hay que saber la tristeza, ¿no? Exacto, porque la tristeza es una emoción normal. Y aquí tenemos un conflicto muy grave en psiquiatría y en psicología también, porque se está patologizando la normalidad. Es decir, cosas normales como tener insomnio ocasional o estar estresados por un examen o tener miedo a hablar en público, digamos, son cosas normales. Cosas de la vida, ¿no? Digamos. Y que la gente lo ve así como, es que estoy deprimido, ¿no? No estás deprimido, estás triste. Entonces la gente hemos tenido problemas para lidiar con las emociones que no nos gustan. Primero porque no las validamos, así como no puedo aceptar que estoy triste, porque si estoy triste, entonces me siento... Estoy mal. Ajá, o me siento vulnerable y yo tengo que hacer algo para quitarme este malestar, porque todo el tiempo nos están vendiendo de que tienes que ser feliz. Entonces, si no eres feliz, compra esto. Si no eres feliz, compra esto. Si no eres feliz, cámbiate esto, ¿no? La cirugía, que los dientes más blancos, que si el pelo chino, que si, ¿no? Siempre cosas externas, ¿no? Ajá. Como dicen, la mercadotecnia vive de la infelicidad de la gente, ¿no? Haciéndolos infelices, porque así consumimos más, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué haces con eso, no? O sea, y una pastilla no te lo va a resolver, ¿no? Entonces, es súper interesante todo este fenómeno, porque es un fenómeno social, ¿no? Y no se va a quitar con desaparezcan todos los medios, que no exista la electricidad, como dicen los birrárica, porque hice mi servicio social con los birrárica, los que popularmente conocemos como huicholes, una etnia que está al norte de Jalisco. Y los maracame, el Consejo de Ancianos, decía, es que la electricidad nos va a traer muchos problemas. Y efectivamente, ¿no? Entró la electricidad, entró la televisión, las telenovelas y el drama, ¿no? Pero tenían otros problemas como el alcohol, ¿no? Que ese sí no se quejaban, pero digo, es una cuestión social que luego nos va enfermando, ¿no? Y luego viene estas otras teorías, ¿no? De que si el hombre es bueno o malo por naturaleza y que una multitud que que piensa de alguna manera y si tú piensas distinto, entonces eres el malo. Y esa es otra de las críticas en la psiquiatría, la normalidad, ¿no? Porque si no eres como los demás, entonces no eres normal, porque la normalidad es un término estadístico. Sí, que tengo entendido que es la mayoría, ¿no? Si de 100, 70 están de este lado, el 30% es lo anormal. Exacto. Y estadísticamente es correcto, pero emocionalmente es un choque. No hay normalidad, ¿no? Porque la gente no quiere ser tan diferente. Quieren ser originales,
pero no quieren ser tan diferentes porque tienen miedo a ser rechazados. No hay nada peor para un ser humano que la soledad. Sí. Y la soledad es una emoción bastante compleja porque no nada más es estar sin gente, ¿no? Es el no sentirse parte de, no sentirse integrado. Y es con lo que estamos batallando actualmente con estos, ¿cómo se llaman? El Instagram, el Facebook, las redes sociales. Todas estas redes sociales, ¿no? De que si no me aceptan, entonces yo tengo que fingir que soy feliz, tengo que fingir muchas cosas que no tengo, ¿no? Como para ser validado, aceptado, sentirme integrado. Es una cuestión fascinante todo esto de la cuestión social y que no se limita a una pastilla, ¿no? Porque tenemos una nueva corriente en psiquiatría muy mal, yo estoy en contra de eso, que viene de la escuela norteamericana. Tenemos las clasificaciones de enfermedades, ¿no? Que es donde nos basamos para decir esto sí es depresión y esto es algo normal, como decíamos de la tristeza. Estar triste es completamente normal y tenemos que ver si esa tristeza va acompañada de algunas otras cosas que tienen que ver con alguna vía cerebral. Por ejemplo, si estoy triste y esa emoción de tristeza es permanente, triste o irritable, porque comparten las mismas vías, el estar como triste, desmotivado, e irritable todo el tiempo porque me siento mal. Sí, y junto con eso, alteraciones en el sueño y el apetito, porque es la misma vía, el sistema límbico es el que controla eso. Entonces, hay alteraciones del sueño, del apetito, del autoconcepto, de mi rendimiento cognitivo. Ya no me puedo concentrar, me estoy equivocando y me estoy dando cuenta que me estoy equivocando y me siento peor y me vuelvo a equivocar y se vuelve como ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, si no estoy comiendo bien, si no estoy durmiendo bien, si no estoy disfrutando lo que antes disfrutaba y además me siento miserable, yo no puedo esperar, si ya tengo 2 semanas así, que una plática con un psicólogo me vaya a sacar de eso. Ya estamos hablando de una cuestión biológica y si el medicamento me puede sacar de eso, pero yo tengo que saber qué está detrás. Si no, lo único que estoy haciendo es dar un paracetamol, si no es como darle un paracetamol a una infección, y si no trato la infección, pues la infección se va a acabar al individuo, ¿no? Aunque yo le esté dando paracetamol. Entonces, el tratamiento psiquiátrico siempre tiene que ir acompañado de psicoterapia. Pero es lo que la gente luego no entiende, ¿no? Dice, es que con la pastilla me siento bien. Sí, porque qué bueno que te sientas bien, pero no estamos resolviendo el problema. El fondo. Y pues la gente no le quiere invertir porque no tiene dinero, además la psicoterapia no es barata. Hay muchos psicólogos que no son clínicos, son personas que terminaron la licenciatura y dijeron, ya soy psicólogo, voy a dar terapia, y dan consejos, ¿no? O dan, no, muy mal, y son la mayoría. Entonces sí es muy importante, ahorita que abordamos el tema, que cuando vayan con un psicólogo, revisen que esté certificado, que sí tenga por lo menos alguna maestría en alguna de las corrientes que ellos dicen que manejan, porque la psicología no nada más es escuchar, para eso están los coach, ¿no? El coach te da consejos, te escucha, pero no es un psicólogo, ¿no? Y un psicólogo clínico tiene una preparación donde te dice, ok, esto sí es una depresión y esto es algo normal. Entonces, si esto ya es una depresión, es muy importante estar insistiendo en el estilo de vida saludable. Los 4 pilares básicos es comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y socializar. Como seres humanos, la socialización es fundamental porque por medio de la interacción es como nos reafirmamos a nosotros mismos, ¿no? La validación, la autoestima, el autocuidado, el sentirnos queridos, pues eso, ser parte de la sociedad, y eso es fundamental. Si no tenemos eso, aunque todo lo demás esté bien, vamos a terminar colapsando, ¿no? Porque somos entes sociales, ¿no? Entonces, es muy interesante todo este tema, pero, insisto, la psiquiatría en la actualidad no se debe enfocar nada más en decir como en un test de tienes esto y por tanto tiempo, entonces aquí dice el estudio que tienes depresión y que te tienes que tomar un antidepresivo y entonces te voy a dar este antidepresivo que está de moda, no importa si el más antiguo funciona, este es el que está de moda y es el que te voy a dar, porque si yo como psiquiatra te prescribo un fármaco barato, posiblemente pienses de que no estoy actualizado y entonces mejor te doy el caro y entonces me voy a ver muy nice porque entonces cobro cara la consulta y te doy medicamento caro y eso te hace creer que soy mejor, ¿no? Y eso sí como... Ahorita que estás mencionando este tema de los medicamentos, la otra pregunta que nos mandaron es, si voy al psiquiatra, ¿forzosamente me va a dar un medicamento? Si es un psiquiatra ético, posiblemente no. ¿no? Pero desafortunadamente la mayoría de las especialidades, no nada más psiquiatría, o sea, todas, gastro, todas, nos visita mucho la industria farmacéutica y es quien nos dice, ya salió este nuevo medicamento y es mejor, y
Luego hacen sus trampitas de que te llevan la plumita, el cuadernito, que un viaje, que una cenita, ¿no? Entonces, bien o mal, eso va generando cierto compromiso, ¿no? Okay. Entonces, si eres ético y te basas en la evidencia, escuchas bien al paciente, no necesariamente lo vas a dar. Pero en la experiencia personal me ha tocado casos de que llega gente con esto, ¿no? Así un montón de deudas, broncas con la esposa porque le puso el cuerno, la esposa no lo quiere perdonar, tiene un montón de deudas, ¿no? Entonces, tiene un montón de problemática y quieren la pastilla. Entonces, decirle, ok, o sea, sí te podemos dar a lo mejor un medicamento mientras resuelves, ¿no? Y así, pero siempre es así como la negativa, ¿no? Normalmente, insisto, una buena dieta, que consuman menos carbohidratos, que consuman más antioxidantes como pescados, frutas, verduras, que hagan ejercicio al menos 30 minutos diario de una intensidad moderada, que duerman al menos 8 horas, ¿no? Que disminuyan el consumo de estimulantes como café, sobre todo después de mediodía. Pantallas. Que tengan, ¿perdón? Pantallas, digo. Y sí, estímulos luminosos, porque los estímulos luminosos estimulan el núcleo supraquiasmático y eso impide la liberación de melatonina, que es fundamental para poder dormir, ¿no? Entonces, eso es cuestiones de hábitos, ¿no? Y socializar, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante. No es la solución en todos los casos, estamos hablando como cuestiones de depresión, ansiedad ligera, ¿no? Ya hay algunas enfermedades que son cerebrales per se, ¿no? Ahí ya no es patologización de la normalidad. Hay trastornos mentales graves como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, en los cuales pues sí necesitan la medicación. El mes pasado fuimos a conocer un sistema de intervención no basada en la medicación en Noruega. En esta medication free, le llaman a este tipo de intervención, se quiso demostrar que a los pacientes con este tipo de enfermedades graves, esquizofrenia y trastorno bipolar, se les puede ayudar bastante, no nada más con medicación, sino todo el apoyo social, ¿no? Entonces, en estas intervenciones, desafortunadamente, pues no han tenido buenos resultados porque pues, la esquizofrenia y el trastorno bipolar son enfermedades del cerebro. Es como decir, vamos a tratar a la diabetes sin medicamentos. O sea, sí le vas a ayudar un montón a una persona con diabetes si lleva una buena dieta, si hace ejercicio, si tiene un círculo social que le apoya, que no le esté dando la tentación que el refresquito, el panecito y así. Entonces, sí le vas a ayudar un montón, pero el medicamento sigue siendo central, porque aunque tenga todas estas cambios en su vida, el páncreas ya no sirve como antes, ¿no? Lo mismo con esquizofrenia. Aunque tenga todo este apoyo social, le va a ayudar un montón, pero el medicamento se va a seguir necesitando si no queremos otros episodios psicóticos, ¿no? Igual que en epilepsia, o sea, las personas con... Y ese es otro problema, ¿no? Aunque en epilepsia tenemos electroencefalogramas que nos dicen qué tan frecuente o qué tan grave está, no hay garantía que si un electro después de un año te sale bien, no hay garantía de que si le quitas el medicamento no va a volver a convulsionar, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá con las enfermedades. Ahorita me gustaría ir profundizando un poco más en este tema de las enfermedades y la última pregunta es necesario acudir a un psiquiatra después de intentar quitarse la vida? Lo ideal es que sí, porque muchos de los intentos suicidas son parte de algún diagnóstico grave. La mayoría tiene que ver con trastorno límite de personalidad y en eso sí se puede dar medicación por temporadas, pero lo que ayuda en TLP o trastorno límite de personalidad es la psicoterapia. Una persona con TLP no puede ir en la vida sin psicoterapia, porque el problema con el TLP tiene que ver en su desarrollo. Traumas complejos desde la infancia que lo hacen tener como estas emociones intensas, desbordadas, caóticas, mucha impulsividad y esa sensación de miseria súbita y transitoria, ¿no? Entonces, si enseñas a validar las emociones y regularlas, no vas a necesitar medicamento. Pero sí, si ya tuvieron un intento es porque llegaron al colmo, ¿no? En la actualidad se han multiplicado los intentos durante estados de intoxicación con drogas,
Muchos pacientes, por ejemplo, sobre todo los varones, tienen intentos suicidas durante un episodio de ebriedad, ¿no? Entonces pasa el estado de ebriedad y se les pasa como esa ideación, pero de fondo que lo motivó a eso, a lo mejor fue una ruptura y entonces sí tiene que ir a psicoterapia como a lidiar con ese rechazo, ¿no? Sí. Porque es algo muy doloroso, ¿no? Por otra es la cuestión social, ¿no? El rechazo es bastante doloroso, entonces si va a psicoterapia y aprende a manejar esa emoción, pues ya no va a tener que llegar como a esa conclusión de quererse dañar, porque lo único que quiere es dejar de sufrir, ¿no? Y no necesariamente terminar con su vida. Pero pues como están como muy intensos, se nublan, ¿no? Y se van con ese impulso. Ok. ¿Verdad? Y yo tengo esta duda. ¿Qué diferencia hay entre las enfermedades mentales y los trastornos? ¿O es lo mismo? ¿O cuál es el término correcto? El término popular es trastorno. Okay. En medicina hablamos de enfermedad cuando conocemos la causa, ¿no? Las enfermedades infecciosas, por ejemplo, ¿no? Y por eso decían el problema con la psiquiatría, les dicen trastornos porque no hay una sola causa. Aunque en esquizofrenia sabemos que hay vías cerebrales dañadas y que ciertos medicamentos ayudan a regular, sobre todo dopamina, decimos, bueno, pues sabemos, ¿pero qué lo causa? Pero por ser como el más estudiado y que hay como imágenes y así, decimos, ok, una enfermedad mental severa y persistente, esquizofrenia, trastorno bipolar, porque hay más estudios. Pero, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad es bastante complejo. Hay en la actualidad otro término que precisamente se le conoce trauma complejo, que se parece mucho al TLP, ¿no? Al trastorno límite de personalidad. Entonces, pues son trastornos porque no hay una vía específica. Una persona con el mismo diagnóstico tiene manifestaciones muy distintas, ¿no? En TLP. A diferencia, por ejemplo, con la depresión. De la depresión hay un montón de tipos de depresión. La depresión melancólica o endógena, como se le decía antes, esa es la de enfermedad y que esos iban a requerir medicamento porque la psicoterapia sola no puede, porque es algo biológico. Pero la mayoría de las depresiones, yo creo que un 60% tiene que ver con cuestiones sociales o el estrés continuo genera un síndrome de desgaste que al final se manifiesta como depresión. Y a estos, que son como el 60%, les va muy bien con cambios en el estilo de vida, manejo asertivo del estrés, la comunicación asertiva, ¿no? Ok. Y por ejemplo, en el caso de las enfermedades, si se habla de enfermedad, ¿se puede hablar de cura o no en todas? No en todas. Por ejemplo, hay depresiones endógenas, pues que sí les va muy bien por un tiempo, pero dejan el medicamento y van otra vez para abajo, porque es una enfermedad del cerebro severa y persistente, ¿no? Que son de esas depresiones crónicas que les decimos, ¿no? La esquizofrenia es otra enfermedad que no se cura, el trastorno bipolar es otra que no se cura. El trastorno por déficit de atención es un trastorno porque para definir una enfermedad, aparte de la causa, también tiene que ver como el impacto, ¿no? Y el TDA es algo bastante complejo y mucha gente se quiere poner la etiqueta porque está de moda, sí. Pero realmente el tratamiento va en la cuestión social. Al niño lo medicas para que se comporte en el salón, ¿no? Entonces, porque un niño con TDA es un niño que no puede estar sentado, de verdad. Hay un funcionamiento distinto en su cerebro que lo mantiene muy activo. Los niños en el campo, pues estaba bien porque podía correr, pero ahora que lo tienes que tener a fuerzas en un salón, sí, con por otros horas. niños, y estudiando temas aburridísimos, o sea, y ahí estamos otra vez, ¿no? ¿Por qué este niño no se comporta? Medícalo, ¿no? Y entonces son esas cuestiones que con justa razón se critica la medicalización, pero sí, de verdad hay niños que sí tienen TDA, que necesitan medicarse porque sufren, porque no pueden controlar la impulsividad y se ponen en riesgo, ¿no? Se les ocurre, cruzan la calle sin fijarse, se trepan, agarran cosas, y no aprenden, porque como no se concentran, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me escandaliza un montón es que ahora todo el mundo dice, si postergas, tienes TDA, y entonces llegan, oye, no me puedes dar Ritalin, así como, ¿qué? Como, ¿por qué? Es que postergo, y si postergo como adulto significa que tengo TDA, y necesito, así como, no sé qué está pasando. Sí. Primero nadie quería ir con el psiquiatra, y ahora todo el mundo quiere ir con el psiquiatra porque quiere una pastilla, así, así como, no, entonces es complicado. Entonces digamos que a grandes rasgos, muy pocas o casi ninguna enfermedad mental tiene cura. Si es esquizofrenia no tiene cura, trastorno bipolar, ¿no? La esquizofrenia es el 1% de la población, o sea, realmente es muy poca, no es así como, ¿no? Hay algunos trastornos de la personalidad grave, como el antisocial,
que roba, mata, miente, que no tiene culpa, no tiene remordimientos, soy yo y no me importa quién afecto, como los políticos. Eso no se cura. Si llegaron a los 15 años con esa personalidad, genio y figura hasta la sepultura, como dicen, ¿no? Y entonces eso no se va a cambiar. El narcisismo también es otro que se puso de moda, ay, Dios, todo distorsionado. Pero, o sea, los trastornos de personalidad, si llegan a los 15 años, se puede moldear en psicoterapia, checando como las consecuencias de sus actos y que asuman esas consecuencias. Pero luego, pues tenemos de que no pueden asumir las consecuencias o pagan por no pagar las consecuencias, o siempre hay alguien más que está pagando las consecuencias. Para que cambien, ¿no? Si les va bastante bien así como son, ¿no? Las adicciones sí se curan, algunas, no todas, pero casi siempre tiene que haber una motivación, porque yo creo que esto es lo principal. Cuando tenemos alterada la motivación o la conciencia, es bastante complicado que haya como un avance, ¿no? En adicciones, en la personalidad, en la ansiedad, ¿no? Entonces sí se vuelve complicado. Pero así como de enfermedades que primero hay que saber diagnosticar, ¿no? Porque, insisto, hay mucha gente que dice, tengo depresión y no tiene depresión, nada más está triste y está estresado, ¿no? Entonces, pero si tiene una depresión endógena, muy difícilmente se va a curar y estamos hablando que no es tan común, ¿no? A diferencia de las depresiones habituales. Cuando sí hay una depresión que no es endógena, pero sí es una depresión biológica, por decirlo de alguna manera, que sí está estresada, es decir, la depresión postparto y eso, pues sí va a pasar, lo medicas y le va a ir bien. Okay. El trastorno de ansiedad generalizada, lo medicas, lleva psicoterapia, le va a ir muy bien, se curan. La gran mayoría de las personas que llegan a consulta, a excepción de esquizofrenia, trastorno bipolar, les va muy bien. Algunas sí van a requerir medicación toda la vida, como en hipertensión, como en diabetes, como en epilepsia, ¿no? Y algunas va a ser como episódica. Por ejemplo, el paciente bipolar o el paciente con esquizofrenia que conoce su enfermedad, sabe cuándo va a venir una crisis, ¿no? Y entonces él sabe que en esos... Se preparan. Tiene que subir la dosis, o si ya está teniendo demasiado estrés, dice, ok, este tipo de estrés casi siempre termina en un episodio, y entonces acuden al psiquiatra, se hace la modulación de la medicación a la alza para evitar una recaída, o si ya tuvo la recaída, pues entonces se decide tratamiento en casa o en un hospital. Lo cómodo para la familia es el hospital, pero si alguna vez han tenido la oportunidad de estar en un hospital psiquiátrico es bastante traumático, ¿no? Entonces, sí, la enfermedad tiene que ser así como muy grave, como para cuando salgas lo o agradezcas. Crisis, que no se puedan controlar en casa. Así es. Y doctora, a mí me llama mucho la atención entender estos temas ya desde lo fisiológico, de qué pasa en el cerebro, qué sustancia no se segrega, qué parte del cerebro no creció bien, que no se comunica. Por ejemplo, en el tema de la depresión, cuando ya es algo fisiológico, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que nos dé esa depresión? Porque recuerdo que hace tiempo una persona conocida me dijo, le diagnosticaron depresión a mi abuelita. Y yo en ese momento, pues que sabía mucho menos que ahorita, dije, ¿cómo que diagnosticaron? O sea, pues no de estar deprimido, como que estás triste y ya luego se te pasa. No, y ahora pues sé que hay depresiones, como decías, ya fisiológicas o con una causa. Sí, porque hay un montón de depresiones, ¿no? Las depresiones endógenas, su cerebro nunca produce o nunca... Para la transmisión de un neurotransmisor es la producción y la captación por la neurona siguiente, ¿no? Entonces, acá esta neurona lo produce, llega la señal a la siguiente y así se va, ¿no? Como que se van pasando el balón. Por decirlo de alguna manera. Entonces, puede haber problemas en falta de producción, falta de captación, ¿sí? O hay unas enzimas, se les conoce, que esta libera la sustancia para que llegue acá, y a veces no llega acá porque hay unas enzimas que se la comen, por decirlo de alguna manera, o la misma que la liberó la recaptura, ¿no? De hecho, los antidepresivos trabajan ahí para que esta no la vuelva a capturar y pase la señal a la que sigue. Hay otros antidepresivos que actúan inhibiendo las enzimas de la monoaminooxidasa, se llaman, que son antidepresivos que tienen un montón de efectos secundarios, pero son muy efectivos y me ayudan a que el neurotransmisor que liberó esta no se destruya y pueda llegar a la siguiente, ¿no? Entonces, tenemos eso que puede ser por nacimiento, que lo heredamos, o incluso por la edad.
Cuando tenemos una depresión por primera vez después de los 60 años, es como un foco rojo de que ahí va a empezar un deterioro neurocognitivo, una demencia como un tipo Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer y esos deterioros neurocognitivos empiezan con síntomas que se parecen a la depresión. Entonces, sí tenemos que revisar. Muchas veces las mujeres en la tercera edad tienen el síndrome, y es un síndrome, no es un trastorno, el síndrome del nido vacío, es decir, ya se le casaron los hijos y su vida ya no tiene sentido, su pareja, o su marido, ejemplo. Y entonces ya está sola, y otra vez la cuestión social. Si tiene un buen soporte social, no se va a sentir sola porque tiene visitas, porque tiene sus amigas, porque va de viaje, ¿no? Pero si toda su vida giró alrededor del marido y ya no lo tiene, entonces ¿qué sentido tiene la vida, no? Por eso creo que también luego escuchamos muchos casos de parejas que ya tienen toda la vida juntos y cuando fallece uno, casi luego al año o antes fallece el otro, ¿no? Sí, me ha tocado conocer casos que 1 mes o 2 meses y se muere. ¿Cómo que se murió si estaba aparentemente sano, no? Pero ahí ya también está esta explicación fisiológica, ¿no? Hay cambios en el cerebro, dejas de segregar ciertas cosas, ya no le haya sentido a la vida y tu mismo mecanismo empieza a decir, pues ya. Nos apagamos. Exacto, es como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué empezó primero? O sea, claro que lo externo tuvo que ver, si no hubiera fallecido la pareja o no se hubiera quedado sola, posiblemente no hubiera tenido esa depresión, pero ¿qué pasa? Se queda sola, pierde el sentido, ¿no? Se deja de alimentar, se la pasa encerrada, no platica, y el hecho de que estemos encerrados y que nos aislemos nos enferma, ¿no? Es como les digo a los pacientes, ¿no? Si no socializas, es como cuando te fracturas y que te ponen un yeso, dejas de mover el músculo, ¿qué pasa? Se hace débil, ¿no? Y por eso hay que salir, que nos dé el sol, hay que platicar, hay que socializar para no perder estas habilidades. De hecho, varios estudios que se han realizado de por qué hay gente más feliz que otra y que hace que la gente viva más, es el apoyo social y el sentirte parte de... ¿no? Cuando las personas ya no se sienten necesitadas, cuando las personas ya no tienen como un sentido de algo, pues se van marchitando, ¿no? Y se van enfermando. Algunos con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿no? Porque luego dicen, las demencias, era el término que utilizábamos antes, demencia, pero como luego la demencia tiene un montón de connotaciones malas, se le cambió el nombre, ¿no? Pero pues sigue siendo lo mismo, igual que el trastorno bipolar, que antes se les conocía como maníaco-depresivos, dijeron, ay, no, se oye muy feo, hay que cambiarle como trastorno bipolar. Y así van cambiando los nombres de las enfermedades, pero siguen siendo los mismos, ¿no? Pero sí es bien importante, pues esto, ¿no? Ver realmente si la persona tiene una depresión, o es el inicio de algún otro padecimiento, y si eso que está teniendo no es consecuencia de, porque nos han llegado pacientes con enfermedades endócrinas, que es con los que tenemos mucho conflicto en la manifestación, ¿no? Es bien interesante cómo hay endocrinólogos que no aceptan, por ejemplo, el hipertiroidismo, la hormona tiroidea. Cuando se produce de más, genera insomnio, ansiedad, diarrea, pérdida de peso, palpitaciones. Entonces llegan con nosotros porque están ansiosos y no pueden dormir, y ya los vemos así como sudorosos y que se la pasan comiendo ávidamente y están bajando de peso. Le mandas a hacer un perfil tiroideo y tiene un hipertiroidismo, y así como, pues esto no es psiquiátrico, esto es algo hormonal. O al contrario, duermen mucho, no tienen energía, casi no comen y suben mucho de peso, su pensamiento se volvió lento, ¿no? Y pides un perfil tiroideo y resulta que la hormona tiroidea no está a niveles adecuados, tiene un hipotiroidismo y eso no es psiquiátrico, es un problema hormonal. Y me tocó a mí un caso de una señora con ataques de pánico terribles casi todo el día. Eso no es una cuestión psiquiátrica, ¿no? Si tienes una sensación de angustia continua que dura más de 20 minutos, eso no es psiquiátrico, hay que buscar algo más. La señora tenía un tumor en glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces era para allá, ¿no? O tumores cerebrales, o así. Por eso es muy importante que los psicólogos no mediquen así nada más, ¿no? Por eso, porque para empezar a medicar tienes que saber como el funcionamiento del medicamento y en qué enfermedades las vas a dar. Entonces, para saber en qué enfermedades las vas a dar, tienes que conocer la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿un psicólogo también puede recetar? En México todavía no, pero hay países, por ejemplo, en primer mundo, donde los psicólogos son psicólogos clínicos. O sea, te digo, no cualquier psicólogo, es un psicólogo clínico que lleva cursos. Sí,
Sí, donde llevan cursos para poder diagnosticar enfermedades y dar tratamientos sencillos, no, por ejemplo, ellos no pueden tratar la esquizofrenia, no pueden tratar, pero sí pueden tratar, por ejemplo, personas con algunas dificultades emocionales simples, ¿no? Fármacos un poco más ligeros, digamos el paracetamol, pero no el antibiótico, por decirlo. Exacto, por ejemplo, porque el problema que se nos vino ahora con lo del COVID y el aislamiento social nos multiplicó los casos de depresión y ansiedad, ¿no? Y no hay suficientes psiquiatras para atender eso. Entonces, en primer mundo, como tienen muchos psicólogos que son clínicos, que están supervisados, que llevan un año de como residencia en el servicio de psiquiatría, entonces ellos sí están preparados y entonces les dan cursos de psicofarmacología y ellos sí pueden prescribir. Casi siempre nada más antidepresivos que no son controlados, algunos medicamentos que pueden disminuir la ansiedad, como los antihistamínicos, ¿no? Pero siempre el paciente cuando llega con el psicólogo acá en estos países tiene la asesoría de su médico de cabecera, ¿no? Entonces el médico de cabecera dice, ¿no sabes qué? Sí tiene una condición que necesita otro tipo de abordaje, el psicólogo lo ve y dice, pues sí, esto no va a salir nada más con psicoterapia y sí están facultados para dar medicamentos. No benzodiazepinas, no estimulantes, nada que requiera como un control o que pueda generar consecuencias graves. Por ejemplo, hay antidepresivos que no son controlados, pero que pueden producir ideación suicida, ¿no? Entonces ellos no lo pueden dar así como, eso ya lo dejan pues al psiquiatra para que evalúe. Y regresando a esta parte como fisiológica, me gustaría entender, nos comentabas que es como que una célula va pasando el neurotransmisor. La neurona. ¿Qué hormona en específico y de dónde salen y a dónde tienen que llegar? Ya, pues es una cuestión súper compleja. Si lo puedes resumir así como... Sí, es súper complejo. ABC. Sí, a ver, ¿cómo le haríamos? Es que es bastante complejo. El cerebro tiene diferentes áreas que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la función del riñón no la puede hacer el pulmón ni el corazón, ¿no? Y el cerebro tiene áreas específicas con las cuales no lo va a sustituir otra, ¿no? Así como a grandes rasgos, hay como, si partimos el cerebro a la mitad, el cerebro es simétrico y cada mitad, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, es como en espejo, ¿no? Y siempre tenemos un hemisferio dominante, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal, así como muy, muy básico, se encarga del procesamiento de la información, el planear hacia futuro, el poder si esto es importante, esto es real, ¿no? El parietal se encarga más como de percibir sensaciones, esto viene de mi cuerpo, esto viene de afuera, interpreto algo, esto es un sonido, esto es una sensación física, ¿no? El occipital le da sentido a lo que vemos, esto es un vaso, esto, porque ya lo fuimos aprendiendo, ¿no? Y por adentro hay el temporal que tiene que ver con los sonidos, esto es un lenguaje, esto es mi idioma, esto, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos. Y un mismo neurotransmisor, dependiendo la vía que vaya, pues es la función que va a tener, ¿no? Por eso tenemos el gran problema de los efectos secundarios, por ejemplo, de los antidepresivos que mencionábamos hace un momento, la mayoría tiene que ver con serotonina, pero no es el único neurotransmisor. Todos los antidepresivos estimulan e inhiben diferentes neurotransmisores, pero en específico en que tienen en común los antidepresivos es serotonina. La cuestión con la serotonina es que no nada más está en el sistema límbico, la serotonina la tenemos en todas las células, incluso con más abundancia en el sistema gastrointestinal. Por eso dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro, porque se produce también mucha serotonina, ¿no? Gracias a las bacterias. La microbiota famosa. Exacto. Entonces, la gente que consume mucho antibiótico y eso va a tener estragos acá y acá, ¿no? Pero digo, por ejemplo, esto de la serotonina no es una vía nada más, la tenemos en todo el organismo, entonces le doy un antidepresivo y lo que va a tener, náuseas, dolor de cabeza, porque la serotonina también ayuda a que arterias y venas se dilaten, ¿no? Entonces, eso también nos va a generar problemas en la respuesta sexual, porque tiene que ver también con arterias y venas. O sea, nos trae un montón de efectos secundarios, pero nos va a ayudar con la depresión. Entonces, eso hablando de serotonina, que decimos así como muy, muy simplón, serotonina tiene que ver con la autoestima, por decirlo de alguna manera, porque no nos va a dar felicidad. El neurotransmisor para el placer, o sea, no felicidad, sino más bien como placer, tiene que ver la dopamina. La mayoría de las drogas, por eso la gente se hace adicta, genera placer, porque produce una descarga de dopamina. El problema con la dopamina es que hay 4 vías diferentes de dopamina. Una vía de dopamina, cuando la inhibimos,
es importante para que se produzca leche, por ejemplo. Entonces, cuando damos antipsicóticos que inhiben dopamina, si tocamos esa vía tuberoinfundibular, se llama, las personas empiezan a producir leche, ¿no? Así como, ¿y cómo? Un antipsicótico, porque sí, bloqueas dopamina, se activa prolactina, entonces se activa prolactina, el deseo sexual disminuye, ¿no? Entonces, y genera leche, ¿no? Entonces, esa es una vía de dopamina, la vía del placer, ¿no? Y la vía cortical que tiene que ver con el razonamiento de decir, ¿esto es real o no es real? Y ese es el que tenemos problema en esquizofrenia, producen demasiada dopamina en esta área frontal, y entonces el paciente se desconecta, no sabe qué estímulos vienen producidos por su pensamiento y cuál viene de afuera. Y así se le conoce a la psicosis, pérdida del contacto con la realidad. Esquizo significa dividido, esquizofrenia es la mente dividida, entonces pierden, por ese exceso de dopamina, pierden ese sentido de qué es real y qué no es real. Y entonces empiezan a escuchar voces, tener ideas que lo persiguen, que le quieren dañar, ¿no? Entonces damos un medicamento antipsicótico que inhiba dopamina, pero otra vez, la dopamina no nada más está ahí, ¿no? Entonces me va a tener un montón de efectos secundarios, pero por lo menos ya le bajé la psicosis, ¿no? Con la tecnología esperemos que más adelante exista algún medicamento antipsicótico que nomás llegue a esa vía, pero hasta el momento no hay, ¿no? Entonces tenemos varios antipsicóticos bastante buenos que también mejoran el estado de ánimo porque no inhiben de manera absoluta dopamina, ¿no? Como olanzapina, por ejemplo, es una maravilla de antipsicótico en la cuestión emocional y cognitiva, ¿no? Porque el paciente no tiene psicosis, empieza a disfrutar de más la comida y entonces tenemos un problema porque se nos ponen bien gorditos, ¿no? Entonces, gorditos pero contentos. Y luego diabéticos, ¿no? Ay, no, eso sí como, o sea, todo tiene como vas tapando uno y se va abriendo el otro, sí, ¿no? y es lo que pasa en medicina, ¿no? De hecho, es la burla que nos hacen a todos los médicos. Das algo para quitar las consecuencias de ese algo, y, ¿no? Y así te vas llenando de pastillas, ¿no? Entonces, afortunadamente, si llevamos un buen estilo de vida saludable, aprendemos a lidiar con el estrés, aprendemos a decir no, sobre todo con esas cuestiones compulsivas de compra, que luego nos tienen endeudados y preocupados, entonces pudiéramos prevenir muchas condiciones mentales. Entonces, por lo que entiendo, los medicamentos facilitan, como decías, el transporte o la producción, pero siempre los estamos produciendo o los deberíamos de producir, ¿o hay alguna forma en la que te doy dopamina en una pastilla? No, si damos neurotransmisores tomados, el estómago se va a encargar de desdoblarlos, ¿no? Entonces, si yo digo, me atasqué el fin de semana con unas tachas, ¿no? Porque luego lo que pasa con el éxtasis así, que te lo tomas, te exprime las neuronas, qué chido toda la noche, y al día siguiente mis neuronas todas vacías, ¿no? De neurotransmisor. Les llega la cruda también a ellos. Ajá, entonces sí como, ¿y ahora qué hacemos? Porque no tenemos reserva. Entonces, no es de que vaya y me compre mis 5-HT, ¿no? Como la serotonina. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo va a digerir, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es consumir alimentos ricos en triptófano. Triptófano es un aminoácido, los aminoácidos vienen en las proteínas. Hay aminoácidos que nuestro cuerpo recicla y otros que no, esos se llaman esenciales, los tenemos que comer a fuerzas porque nuestro cuerpo no lo produce, ¿no? Y entre esos está el triptófano. Es un aminoácido que tenemos que consumir porque gracias a eso se puede producir serotonina, ¿no? ¿Qué alimentos son ricos en triptófano? Pescado, huevo. ¿Proteína en general? ¿O sí, no? Todas las proteínas, pero digo, por la gente que no le gusta comer carne, ¿no? El huevo tiene todos los aminoácidos, ¿no? Entonces, si quieres garantizar que no le falte a tu cuerpo algún aminoácido, pues come huevo, ¿no? Nada más no crudo, y menos ahorita con sí, porque luego también está ese famoso mito de que en el shake y sí, o antes con la coca, ¿verdad? Que ni se digiere porque son proteínas difíciles de desdoblar, entonces sí, el huevo, la leche. Hay gente que ya tiene, pasa uno de los 35 y ya no puedes digerir la leche, ¿no? Pues entonces, pues está el huevo, ¿no? Entonces, el chocolate. Pero el problema que tenemos con el consumo de chocolate es que lo consumen con demasiada azúcar. El cacao, o sea, entre menos azúcar tenga es mejor, porque el azúcar, el chocolate amargo. El problema que tenemos con el azúcar es de que sí, de momento te da para arriba, pero activa al páncreas, ¿no? Entonces se sube la insulina, luego nos da el bajón y luego el páncreas se desgasta y luego ya tenemos diabetes y se nos vuelve, o sea, no, el chocolate amargo. ¿No? Entonces, no, a mucha gente le gusta, pero tiene mucho triptófano. Y ese hablando nada más de serotonina, ¿no? Que tiene que ver con la depresión. Que tiene que ver con la depresión. Pero insisto, la depresión es algo más complejo que tiene que ver con mucha cuestión social, ¿no?
Y, por ejemplo, con dopamina, pues no, ahí ya se vuelve un poquito distinto. Con dopamina lo que ayuda un montón es el ejercicio, sobre todo aeróbico, ¿no? Entonces el hacer actividad física, por eso dicen, para combatir la depresión, el estrés, así, sal a caminar de 20 a 30 minutos diario, en una intensidad moderada, como si estuvieras llegando tarde al trabajo, ¿no? Es así como la frase popular, ¿cómo voy a saber si es intenso o moderado? Pues eso, de que vas que como te llegues con a prisa. agitar un poco, digamos. Exacto, porque ya cuando empieza el corazón a latir un poquito más rápido, que tu cuerpo ya te está exigiendo más oxígeno, que ya empiezas a sudar un poco, ahí es, ¿no? Eso ya empieza a que tu cuerpo produzca un poquito más de dopamina, ¿no? Y hacer cosas que te gusten, ¿no? Escuchar música, escribir, salir con los amigos, cantar, no sé, esas cosas que son gratis, ¿verdad? Y que está al alcance de todos, ayuda a producir. Y que no generan cierta adicción, ¿no? Porque a lo mejor a mí me gusta estar viendo redes sociales y jugando, pero si me echo 3, 4 horas... Ah, claro, sí, o sea, sí, como decíamos, o las compras, ¿no? De que, o sea, exacto, me gusta comprar, pero necesito dopamina. Ajá, y se ponen a comprar puras cosas bien absurdas, ¿no? Y dicen, o porque es que está en oferta, pero ni lo necesitas. Exacto. Sí, le decían una señora que compró 20 pares de zapatos para perro, ¿no? Y no tiene ni perro tiene. Ajá. Y así como, ¿cómo, no? Y está cargando una deuda que dices, ¿de verdad? Pero es como esa sensación de voy a ganar, de bienestar. ¿no? Exacto. Entonces, es como reeducar a las personas. Pero pues tenemos en contra toda esta cuestión de la mercadotecnia y las redes sociales y el scrolling, ¿no? Que uno está viendo y, ¡ay, qué padre! Y ya, uno más y no es un problema de los niños, porque dicen, ay, es que los niños y los... No, muchas personas de la tercera edad que están aburridos, ahora ya no los ves en la televisión, ¿no? Están ahí viendo y dices, qué interesante cómo va cambiando, pero eso sí te genera un poquito de bienestar y luego la sensación de miseria, porque no tengo lo que todos tienen, porque no soy la comparación, ¿no? Aunque creo que, no sé, ahorita tú nos vas a decir, creo que en el caso de los niños es todavía un poco más grave, ¿no? Porque tengo entendido que su cerebro todavía no se ha terminado de formar y que estás atrofiando su sistema de recompensas, creo que se llama. Sí, por lo mismo esto de la dopamina y además porque por estar ahí deja de hacer otras cosas que tiene que hacer, ¿no? Como correr, socializar, aprender a modularse, a cooperar, porque la sociedad ya no tendría que ser individual, porque se supone que somos animales evolucionados, ¿no? Y no es nada más de que yo tengo hambre y voy a comer y no me importa si tengo que matar, ¿no? Porque tengo hambre. Eso es como muy bestial, muy animal, y se supone que la comunidad tiene que ver con cooperación, y eso se aprende desde la infancia. Y entonces el niño, ¿cómo va a aprender a cooperar en una comunidad si está en el celular, ¿no? O sea, son cosas gravísimas, ¿no? Pero que no se le puede culpar al niño, o sea, no. ¿Dónde están los papás? Pues trabajando. ¿Pero por qué están trabajando? Porque tienen que pagar el carro último modelo, porque tienen que mantener un estatus, porque ya se puso las uñas, que porque quiere... O tal vez sí está, pero está igual, ¿no? Está en el celular y ya de ahí lo están aprendiendo los niños. Pues esto es normal. Sí, pero fíjate que la gran mayoría tiene que ver porque los papás no están. Por eso Stenberg, tengo un conflicto ahí con ese señor, pero tiene una frase así fabulosa que dice... Leonardo Stenberg no es un antipsiquiatra, pero dice frases muy certeras, ¿no? Dice, es que el trastorno por déficit de atención es el déficit de atención de los papás. ¿Dónde están los papás? ¿Por qué no están con ese niño? Ese niño está gritando, por favor, aquí existo, ¿no? Háganme caso. O sea, en algunos casos sí, pero no son todos, ¿no? Pero eso, el niño necesita comunidad. Y antes pues había familias numerosas, ¿no? Entonces el niño hacía comunidad aunque no quisiera porque pues tenía el hermano dormido junto a él. No, y como no estaba el celular ni la pantalla, pues te salías a jugar fútbol con los amigos de la cuadra, al parque, en las bicicletas, a escalar árboles. Sí, pero el problema ahora es que cada vez tenemos menos hijos y entonces los niños crecen solos, ¿no? Y entonces aunque la mamá quiera jugar con el niño, si la mamá tiene que ir a trabajar, ¿cómo le va a hacer para jugar con el niño, no? Y ya no es de que salgan a la calle porque además ya no es seguro, sí, ¿no? Ya solos no. Y ese es otro problema. Como comunidad tendríamos que sentirnos más seguros, ¿no? Y estamos ahorita todo al revés. Como recientemente, pues esta cuestión de los desaparecidos nos tocó muy cerca en la escuela de mi hijo, un compañerito de repente desapareció, ¿no? Estuvo 5 días desaparecido, ¿no? Como decimos.
Y es algo traumático, entonces si dices, si eso está pasando así lo ves como tan muy cercano. cerca, pues nos da más miedo que el niño salga, y entonces Claro. mejor que no salga y lo tengo aquí junto y le estoy pasando mi ansiedad, ¿no? Pero pues es que la sociedad no coopera. Es que como lo decir, sí, salte a jugar, ¿no? Vete tú solo, regrésate tú solo de la escuela, no, pues con esas condiciones, ¿cómo, no? Entonces, oye, y ahorita que mencionaste este tema de la ansiedad, ahora con la ansiedad, que fisiológicamente, ¿qué es lo que...? Horrible, la amígdala cerebral, esa es otra estructura en el la sistema, amígdala. la amígdala Que no son y el las que se cortisol. pueden quitar, que tengo Ah, entendido no, que... las anginas Sí. también se les conoce como Ajá. amígdalas, pero están acá, y hay otra estructura en el cerebro que también se llama amígdala. Ujú. Amígdala significa almendra, ¿no? Entonces Mm. es una estructura que parece una almendra. Que está como ¿no? en el centro. En el centro, sí, en el sistema Ok. límbico, es el que se activa cuando tenemos hambre, cuando estamos enojados, cuando hay peligro. Como ¿no? más para, un poco más instintivo, como Sí, de sí. supervivencia. Ah, sí, pero podemos decir así como muy básico, el cerebro se divide como en 3 áreas Ujú. por cuestión evolutiva. El cerebro reptiliano es ese que nos Ujú. mantiene vivos, ¿no? La respiración, el comer, el Ujú. impulso, la reproducción, ¿no? El sistema animal, donde ya viene como más mamífero, Ujú. que tiene que ver con como Con las la emociones. cuestión del macho alfa, la Ok. reproducción, más que del dominio, ¿no? Todo lo que tiene que ver como con las mismas emociones que tiene un perrito, Como ¿no? las La jerarquías. lealtad, la lucha de poder y así, ¿no? Y se supone el evolucionado que se supone que somos nosotros, donde ya cooperamos, donde ya pensamos en el otro, donde ya hay como esta cuestión empática, el poder ayudar y así, ¿no? Ujú. Entonces, y la amígdala es el más primitivo, ¿no? Ok. Es así como que ¿Antes se que el activan. reptiliano? Es el reptiliano. Ah, ok. Ajá, Es el parte más del básico. reptiliano. Ajá, Ok. así es. Y este se activa cuando detecta peligro, ¿no? Entonces se activa para enfrentarte, de pelear o correr, ¿no? ¿Que Entonces segrega el cortisol? libera adrenalina, ¿sí? Primero, y entonces es cuando empieza como con el miedo, ¿no? Se activa la amígdala y empieza esa respuesta de que empezamos a sudar, a temblar, porque el músculo se está preparando para correr o para luchar, ¿no? Entonces, se activa la amígdala, segrega adrenalina, el corazón empieza a latir más rápido, nos cambia la visión, porque entonces tenemos que ver alternativas para correr o atacar, ¿no? Y ese estado constante de alerta va a producir un síndrome de desgaste. Entonces, si tenías que correr de un león, ¿no? Pues ya te pones a salvo, descansas, ¿no? Y acá la amígdala está activa todo el tiempo porque me van a embargar, me van a endeudar, o publicaron esto de mí y qué voy a hacer cuando vaya a la escuela. Porque desde la mente se está activando, no desde el entorno. Exacto, porque no hay una amenaza real de la cual puedas huir. No hay un león aquí encerrado ahorita. Exacto, porque esta amenaza constante es algo intangible y como sociedad, ¿cómo la acabamos, no? O sea, una deuda no va a desaparecer, una difamación y esa vergüenza de enfrentarte a una sociedad que te rechaza, te estigmatiza o que te agrede, o sea, ¿cómo? ¿No? Y eso es lo complejo y eso ya es lo contranatural. ¿No? Y ahí sí te dan técnicas de respiración. O sea, todo lo que tenga que ver con esa misma área, la respiración, por ejemplo, que lo más básico, la conexión con el aquí y el ahora, estas técnicas milenarias que ya se pusieron de moda otra vez, nos ayudan como a regular la amígdala. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen trastorno de angustia o ataques de pánico, que ahí es imposible, o sea, se activó de manera normal, sin un estímulo real, y ni siquiera cognitivo, de repente se activó la amígdala de manera errática. Ella es una falla, digamos, de neurológica, y entonces ahí medicamos hasta que la persona empieza a hacer su vida normal y deja de tener estos ataques de pánico y ya el medicamento se puede reducir. Pero sí tiene que llevar psicoterapia, sobre todo este tipo, se llama con técnicas de mindfulness y de evitación de respuesta, ¿no? Y ya con eso lo va bien. Otro de los trastornos mentales severísimos y horribles con muy mal pronóstico que no se cura es el trastorno obsesivo compulsivo. Es de los que más generan el famoso TOC. Es el que más genera sufrimiento en la persona, porque es una batalla constante con el pensamiento, porque te vienen pensamientos que no quieres en contra de tu voluntad, que se repiten y generan 3 emociones horribles: el miedo, la vergüenza, y la culpa, ¿no? Entonces, mientras ese pensamiento me despierta una de estas 3 emociones, se activa la amígdala y como disco rayado, entonces la gente está sufriendo, ¿no? Y lo que hace a veces es como para contrarrestar esa angustia, hacer algo que creen que va a disminuir ese miedo o esa culpa o esa vergüenza,
como rezar o lavarse las manos o sacudir algo o llevar un ritual de subir, de contar, ¿no? Que también siento que ese también entra en los que ya todos nos diagnosticamos con TOC, ¿no? No, es que a mí siempre me gusta poner esto así derechito. Pero si ves un caso real de TOC, de alguien que se lava las manos por 4 horas al grado de ya hacerse llagas y dañarse, ¿qué digamos o hasta qué punto sí podríamos decir, creo que sí tengo TOC o nada más me gusta ver que esto esté simétrico? Hay una personalidad que es la personalidad obsesivo-compulsiva. Esa es una personalidad, es una forma de ser y es eso. Me gusta que esté limpio, que no haya polvo, que yo abra la puerta de mi casa y huela a pinol, que huela algo, perdón, que huela bonito, ¿no? Así como, ¿no? Y eso es algo que me gusta, pero no es enfermo. Esa ya es una personalidad, no es un trastorno. El trastorno va cargado de sufrimiento y el impacto en tu funcionamiento. Por ejemplo, ya te impacta para mal en la vida. Exacto. Por ejemplo, una persona con TOC no puede trabajar, no puede estudiar porque está todo el tiempo con esa compulsión. Por ejemplo, me ha tocado una mujer que cada vez que iba a entrar al baño lo tenía que lavar, ¿no? Entonces, imagínate estarse aguantando y no, pues mal, ya tiene un problema bastante severo. 10 minutos, no. Sí, no salgo de la casa. Sí, no, y lavarse con cloro y secarse, ¿no? Entonces, ahí la medicación solamente reduce un poquito el malestar, pero no te va a curar. Para eso necesitas psicoterapia y evitar la respuesta, ¿no? A esa... ¿Pero ahí también es un tema de la amígdala? Sí. Sí, de la amígdala y el área orbitofrontal. Es bastante complejo, porque ellos saben que no es real. Ellos dicen, es que yo sé que estoy exagerando, pero no lo puedo dejar de hacer, porque siento que si no lo hago, algo malo va a pasar. Por ejemplo, tuve un paciente adolescente que en la mañana siempre se tenía que levantar del lado izquierdo y sacudir los zapatos. Decía, es que si no sacudo los zapatos, algo malo le va a pasar a mi papá. Y así como, pero ¿qué tiene que ver eso con aquello? Ya, ¿no? Como supersticiones podría parecer, ¿no? Pareciera como supersticiones, sí. Entonces, sí, son esos trastornos que generan mucho sufrimiento y que desafortunadamente no se curan. El medicamento ayuda, disminuye un montón, pero es medicamento para toda la vida y no te garantiza que no vayan a sufrir, ¿no? Para eso necesitan la psicoterapia, como para que puedan ponerle como decir, ok, ya me lavé 5 veces y eso tiene que ser suficiente porque tengo que, y entonces se conectan con el aquí y el ahora de que tengo que trabajar o que tengo que seguir haciendo y entonces si me llega la angustia, entonces ya hago otra cosa que me ayude como a disminuir esa angustia y sigo con lo que sigue, ¿no? Con la otra actividad. Entonces, pero sí es bastante complejo. A diferencia, pues, con esquizofrenia, los pacientes con esquizofrenia, la mayoría tienen como un cuidador que le ayuda como a conectar, ¿no? Decir, oye, como... Estarlo regresando a la realidad. Porque empiezan a decir, oye, ya no te estás bañando, te estás aislando otra vez, ya empiezo a ver como con esa mirada rara, entonces... ya ellos solicitan los familiares la consulta, ¿no? Y con el trastorno obsesivo compulsivo se resisten porque es que yo no estoy mal, es que yo no estoy loco, ¿no? Así como, pero si estás sufriendo, ¿por qué te estás aguantando? Es que yo no quiero que me mediquen porque no quiero estar drogado, ¿no? Porque luego ese es su... Sí, que eso es otra frase muy común, ¿no? No me quiero drogar. O por ejemplo con los pacientes... Si supieran que el café es una droga, por ejemplo, ¿no? La coca, normal. O sea, un montón de cosas que consumimos que son drogas. Que básicamente una droga es algo que te altera el sistema nervioso. Sí. Punto. Sí. ¿No? Y que la gente no puede vivir sin eso, ¿no? Como los refrescos, dices, ¿cómo es posible? Y que ya culturalmente quedó como muy... Sí, ya está aceptado, ya es normal. Y el alcohol, por ejemplo, y que es muy social y que cada vez se promueve. Lubricante social, le dicen. Sí, y dices, bueno, ¿y por qué se está aceptado, no? O ahora, como en Estados Unidos con la marihuana, ¿no? En sus diferentes presentaciones. Aquí en México dicen, ¿cómo se llama? El CBD, ¿no? Y resulta que los extractos de CBD no son extractos de CBD, son extractos de marihuana y pues al rato ya los tenemos todos distorsionados, ¿no? Entonces sí es bien complicado. Y pues sí, la gente prefiere ir, no sé, a las tiendas naturistas a comprar algunos suplementos. Algunos son buenos, como el citrato de magnesio. El magnesio ayuda a modular un poquito. ¿A modular qué en específico? La ansiedad, por ejemplo. En la noche mucha gente toma melatonina con citrato de magnesio para poder descansar un poquito mejor. Si es algo leve y transitorio, sí funciona. La melatonina lo único que te ayuda es regular tu ciclo de sueño. Por eso que decíamos, si estamos mucho tiempo en la pantalla, vamos a tener un desorden con la melatonina. Entonces, si la tomas,
eso no significa que puedes seguir viendo pantallas, ¿no? Es así como, ok, ya me generé una consecuencia por andar con el celular, lo que tengo que hacer es dejar el celular y reparar como ese daño, ¿no? Cuando está iniciando. Después deja de ser efectivo, ¿no? Pero, digamos, van a la cuestión naturista. El cuerpo se acostumbra, ¿no? Y ya no te hace el mismo efecto. Eso es lo malo, sí, pues como todo, ¿no? Llegan, por ejemplo, con nosotros, damos un tratamiento, el paciente se sintió bien, lo deja de tomar, regresa y ese mismo tratamiento ya no sirve, así como, ¿por qué lo deja de tomar? Bueno, entonces ya vamos con otro, ¿no? Y el problema es que cada medicamento tiene un perfil de efectos secundarios diferentes, ¿no? De los medicamentos en psiquiatría, los únicos que producen adicción, que no puedes dejar de golpe, son las benzodiazepinas. De ahí en más no generan adicción, porque luego la gente dice, es que si voy con el psiquiatra, me voy a hacer adicto. O sea, para empezar, solamente este grupo, podemos hablar de adicción. Hay algunos que pueden generar abusos, ¿no? Adicción, como el metilfenidato, el famoso Ritalin para el TDA. Luego mucha gente llega buscándolo porque dice, es que tengo examen y quiero estar despierto. Pues sí te va a mantener despierto, pero no te va a hacer ni más inteligente ni nada. Si vas a reprobar, vas a reprobar y para qué gastas, ¿no? Pero, bueno. Pero sí, con estos medicamentos, el clonazepam, diazepam, alprazolam, todos esos, sí hacen cambios en los receptores de GABA. Esos trabajan en otro neurotransmisor, con GABA y glutamato, ¿no? Entonces llegan estos a GABA y lo que hace el cerebro es que si llegas a GABA, va a producir más receptores GABA, entonces vas a necesitar más dosis. Si al principio te iba bien con un cuartito, después de 2 semanas ese cuartito ya no te sirve, hay que subir la media, luego a 3 cuartos y luego a 1 y seguirle incrementando, ¿no? Entonces, eso sí pueden producir adicción, por eso le decimos, solamente se lo va a tomar de 3 a 6 semanas, cabezones. Lo que decía es que esta es la que me hace sentir bien y se la siguen tomando. Ay, no. Es como le dije que no más. Hay un porqué, ¿no? Y que luego la gente no quiere entender. Sí, porque les quita el malestar rápido, porque la realidad es que los medicamentos psiquiátricos tardan de 2 a 6 semanas, entonces el paciente dice, es que yo ya no me quiero sentir mal, entonces dices, bueno, te vas a tomar mientras el otro te hace efecto, por eso les digo, de 3 a 6 semanas, porque, por ejemplo, risperidona va a tardar 6 semanas, pero no te puedo dejar con esa angustia, entonces te voy a dar mientras el otro empieza a hacer su efecto, ¿no? Pero nada, el otro dice, no, pues es que el otro ni sentía nada. No, pues no ibas a sentir nada porque vamos a esperar 6 semanas, ¿no? Ay, no. Entonces, ese es un problema y no es porque yo los quiera drogar. Yo no gano nada con que se droguen, ni mucho menos con ese de 5 pesos, ¿cómo se llama? Adulterado, ¿no? Porque ese es otro problema que tenemos ahorita. Hay mucho fármaco pirata que no es lo que dice que es, ¿no? Entonces sí es bien importante que la gente se fije dónde compra el medicamento. Hay varios laboratorios que son bastante malos y lo que hacen, porque esa es otra cosa con los fármacos, ¿no? Puedes recetar un buen fármaco, pero que lo hace un mal laboratorio, el vehículo donde pone la sustancia activa, por decirlo de alguna manera, ese vehículo es de muy mala calidad, entonces tú te lo tomas, se libera rapidísimo, te hace generar un montón de efectos secundarios y el efecto que estábamos buscando, terapéutico, ni siquiera lo presentaron por los efectos secundarios, ¿no? Gastritis, náuseas, dolor de cabeza y ya tienen 3 semanas tomándolo, lo único que tienes es una gastritis y nunca se te quitó la depresión. ¿Por qué? Pues porque se liberó antes el medicamento que queríamos que hiciera su función. Por eso decimos, pues sí es la realidad de que los fármacos que tienen un mejor vehículo cuesta un poquito más, la calidad, pero es una inversión, okay. Es como un coche, ¿no? O sea, en el que va la sustancia, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí tiene que ver la marca, porque dicen, no, pues es que tal está en 3 por 10 pesos, ¿no? Pues, ¿qué están vendiendo? O sea, porque la realidad es que es muy caro, ¿no? Y te digo, sí es cara la sustancia, pero también la calidad del vehículo. Entonces, sí es muy importante que si el medicamento al tomarlo les genera luego como el reflujo, el malestar, hay que revisar si es por la medicación o porque si ya tienen otra condición, ¿no? Como gastritis o así. Y otra, el consumo de alcohol, ¿no? Porque luego todo el mundo, la pregunta de rigor, ¿y puedo tomar? No, pues, de que puedes, de que debes. Sí, porque luego ese es otro problema. Por ejemplo, benzodiazepinas y alcohol no los puedes tomar. Los dos llegan al mismo receptor GABA y entonces cuando llegas estos 2 medicamentos, en vez de potenciar el efecto relajante, te hace lo contrario. Se conoce como efecto paradójico. En vez de que te dé para abajo, te da para arriba, ¿no? Entonces tomas tu clona con alcohol y olvídate, ¿no? Y a volar. Sí, no, y mal porque se ponen agresivos o les puede dar un ataque de pánico o intentos, ¿no? Entonces sí es bien importante. En lugar de relajarse. En vez de relajarse. Entonces sí, benzodiazepinas y alcohol jamás. Esa es así como la única así de precaución,
porque te puede producir más problema que beneficio. Con los demás no es este problema de interacción. Lo que sí puede pasar, por ejemplo, con el valproato de magnesio, ¿no? El valproato se da para epilepsia, para trastorno bipolar, en algunos casos de esquizofrenia o pacientes como muy impulsivos, ¿no? Le das valproato, el valproato tiene que llegar al hígado para metabolizarse y requiere como que el hígado trabaje un montón para poder metabolizar eso. Y le echas alcohol que también llega al hígado, pues hay competencia y entonces el valproato ya no sirvió, ¿no? Entonces, decir, tanto tiempo tomando el valproato para que llegara a ciertos niveles, como para que llegue a tomarse una bebida alcohólica por un ratito de bienestar y ya tenemos toda una semana desperdiciada, ¿no? Entonces, y otros, por ejemplo, de antidepresivos, no hay una interacción ni con el hígado ni con el receptor con los antidepresivos, pero se ha demostrado que el alcoholismo por sí mismo produce depresión, ¿no? Un estudio muy grande que se hizo en Australia demostró que en 10 años todas las personas que eran bebedores ordinarios, así de todos los días, terminaban con depresión, porque produce un síndrome de desgaste, ¿no? Entonces, el alcoholismo por sí mismo te lleva... ¿En esta misma cadena que nos mencionabas hace rato? Sí, llega un punto donde ya tu sistema de neurotransmisores ya no está funcionando bien y vas a tener depresión. Entonces, dicen, ok, me dio el antidepresivo, ¿puedo tomar alcohol? No está contraindicado por el antidepresivo, está contraindicado por la condición que ya tienes, que es la depresión. Entonces, así que digamos, ¿es una contraindicación absoluta? No, ¿verdad? Pero lo ideal es que no lo hicieran, ¿no? Entonces, y esa es otra cuestión social, ¿no? El consumo de alcohol. Es que ¿cómo voy a ir a una fiesta y no tomar, ¿no? Como, ¿por qué no? ¿No? Y así como, no, pues, ¿por qué no? Y así, y entonces... Eso, la presión social otra vez, ¿no? De que cómo no voy a tomar. Y ahí dice, bueno, pues tómate otra cosa, ¿no? No, es que si tomo otra cosa se van a burlar, ¿no? Y dice, y luego es el único círculo con el que salgo. Si no salgo con esos amigos, no salgo con nadie. Entonces se vuelve así otra vez una cuestión complicada, ¿no? Sí, como dices tú, completamente es muy complicado porque, por escuché, si quieres adquirir un nuevo hábito, júntate o rodéate de personas que ya tengan ese hábito, no el hábito que quieres dejar, ¿no? Pero sí, justo, si son tus amigos a lo mejor de toda la vida o desde chicos, pues sí es difícil, ¿no? O sea, de que se puede hacer, siempre puedes conocer a más personas, pero claro que se vuelve complicado. Oye, doctora, y hace rato también nos comentabas, por ejemplo, que este tema del mindfulness, la meditación, que también ayuda a muchas cosas. Tengo entendido, no sé si nos puedas compartir ahí de lo que tú sepas, que por ejemplo, practicar mindfulness o meditación ayuda a que la amígdala se active menos incluso hasta se puede reducir el tamaño ya físicamente, se hace más chiquita. Así es, sí. Y es como el ejercicio, ¿no? Si haces ejercicio diario, pues el músculo se va haciendo más fuerte, va agarrando volumen. Y lo mismo con el mindfulness. El mindfulness te ayuda a conectar aquí en el ahora, a decir, espérate, ¿no hay peligro? ¿Dónde está el peligro? No, es que debo. A ver, enséñame ahorita, ¿dónde está ese malestar del deber? No, pues no está, ¿no? Entonces te hace conectar con el aquí y en el ahora, estoy respirando, estoy percibiendo con mis 5 sentidos este espacio, ¿no? Y empiezas a conectar con tu respiración, con tu frecuencia cardíaca, con tu digestión, con tu cuerpo y así, y eso hace que la amígdala se vaya reduciendo. Es como al contrario, ¿no? Si estás constantemente expuesto a ansiedad, la amígdala se va haciendo más grande. La estás usando mucho, digamos. Exacto. Entonces, si dejas de usar esa vía de la amígdala y te empiezas a relajar, la amígdala, igual que el músculo, dejas de usarlo, se va reduciendo. Entonces, ayuda un montón. Pero, otra vez, la gente quiere soluciones rápidas. El dominar la técnica de mindfulness requiere tiempo y lo que se queja la gente todo el tiempo es que no tiene tiempo. No es que no tengo tiempo y es que a qué hora, ¿no? Prioriza, ¿no? Es así como, y es complicado, ¿no? Es que no tengo tiempo de hacer ejercicio, es que no tengo tiempo de, ¿no? Entonces es cuestión de organizarse, porque lo que quieren hacer es, siempre cuando les digo, es que tienes que hacer ejercicio, tienes que comer mejor, pero es que ahora no tengo tiempo, tengo 2, 3 trabajos y luego tengo que llegar y, ¿no? Y así como, y lo primero que dicen es, voy a reducir mis horas de sueño, así como, no, o sea, eso es intocable, o sea, no puedes dejar de comer, no puedes dejar de dormir, o sea, no, nuestros criterios de valor están todos alterados, ¿no? Con la producción, ¿no? Entonces, sí, como decías tú justo con un tema social, ¿no? Y de tener la casa y el carro y el estilo de vida que se supone que debo de tener, pero que a dónde te lleva, ¿no? Exacto. Creo que no está mal aspirar a algo mejor siempre,
pero obviamente sin que te lleves ahí entre las patas tu vida, tu salud, la relación con, no sé, tu familia, tus amigos. Cercanas, sí. Y es bastante complejo, porque es luchar contra toda la corriente, ¿no? Es como ser los anormales, pero del lado bueno, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Y por ejemplo, con el tema del ejercicio, o sea, en nuestro cerebro, ¿qué es lo que pasa que nos ayuda? Es muy importante que el ejercicio sea al aire libre porque nos produce todavía más beneficio, ¿no? La luz es algo importante en nuestra vida para la regulación neuronal, ¿no? En el día tenemos que estar expuestos a la luz natural. Este tipo de luz artificial no sustituye el beneficio que nos da la luz solar. Claro que tiene que ser en horarios tempranos, ¿no? Antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde, ¿no? Por la cuestión de los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces tiene que ser natural, tiene que ser al aire libre, que estés respirando y que tengas todos esos estímulos de estar viendo a la gente, los vecinos, el parque, el airecito, el árbol. Todo. Entonces, el ejercicio simple de salir a caminar, digo, de 20 a 30 minutos a paso rápido, suficiente. La gente dice, no, es que no tengo dinero para el gimnasio. No, espérate, ¿quién te dijo que es de gimnasio? O sea, no es de gimnasio. No es que no tengo bici, o sea, no tiene que ser. Si tú lo quieres hacer, qué bueno, pero no es algo que tengas que, porque todo el tiempo es así. Sí, es como la excusa, ¿no? Necesito. O es que no tengo tenis para salirme a correr. No tengo ropa para salir a correr. Exacto, y así como, pues no, simplemente salir a caminar así natural, como viste uno todo el tiempo, ¿no? O sea, no necesitas, ya que si te lastima el zapato y así, bueno, sí, ya es otro tema, ¿no? Pero es algo bastante simple. Entonces, este tipo de ejercicio mejora la circulación, la respiración, la frecuencia cardíaca, nos ayuda a reducir el estrés porque produce endorfinas que además nos generan placer. ¿Y también desactiva la amígdala de alguna forma? O no que desactive, digamos, pero si estás como en Pues depende, fíjate que sí, me ha tocado pacientes que dicen, es que me estresa mucho salir a caminar porque vivo en un barrio peligroso, ¿no? Entonces, no, claro, sí, el entorno no favorece, pues sí, claro. Exacto, entonces, el ejercicio por sí mismo ayuda no necesariamente a bajar la amígdala. Para la amígdala, mindfulness, digo, estarte conectando en el aquí y en el ahora. ¿Sobre todo por las endorfinas, entonces? Por las endorfinas, porque digo, al aumentar la frecuencia cardíaca, va produciendo endorfinas, el que te estés esforzando, el movimiento muscular. Además, ayuda a regular el azúcar en sangre. Entonces, también nos ayuda con la cuestión de la diabetes, nos ayuda con la cuestión de la hipertensión, nos ayuda a bajar colesterol. O sea, físicamente tiene muchos beneficios porque es algo biológico, natural, el cuerpo se hizo para eso, ¿no? Para movernos. Pero no, la gente todo el rato quiere estar en su carro porque, no, y no importa que contamines, no importa que no encuentres estacionamiento, no le hace que te enojes porque el tráfico está de la fregada, ¿no? Así como, pero ¿quién en su carro, no? Así como, podríamos hacer la vida más simple, pero no queremos, así como, no, ¿cómo voy a ser conformista? Porque luego esa es otra cosa, ¿no? Cuando hablan del mindfulness, dice, es que tienes que ser conformista, o sea, no, yo no estoy diciendo que no pagues la renta, no estoy diciendo que no salgas a trabajar. Sí, que evadas tus responsabilidades, ¿no? Exacto, pero sí tenemos que tomar en cuenta siempre que todas las decisiones tienen una consecuencia y que tenemos que asumir esa consecuencia. Y si esto que yo estoy decidiendo es, por ejemplo, tener un carro de último modelo, es preguntarme, ¿realmente lo necesito? No, o sea, sí necesito algo para trasladarme porque mi trabajo está como muy retirado y el transporte público es muy ineficiente, entonces sí necesito un vehículo, pero ese, ¿no? Entonces tengo que empezar como a ver, porque la gente es así como, no, ¿cómo voy a andar en un carro más económico? 10 años de viejo. Por ejemplo, cuando funcionan perfectamente. Sí, entonces sí, es otra vez la cuestión social, la cuestión de decidir, ¿no? Sí, creo que es completamente, como tú mencionabas hace un rato, un tema de priorizar, ¿no? Y una vez que te sientas y desde un estado tranquilo y viendo por tu bien o el bien de tu familia o quien sea, priorizas y reorganizas, que sí va a ser difícil al inicio, pero creo que puede ser posible, ¿no? Digo, habrá casos que sí estén muy complejos, pero sí creo que priorizar y reorganizar tu vida de acuerdo a lo que de verdad te importa, creo que puede ayudar bastante. Sí, y sobre todo la autoestima, no tener que estar buscando la validación externa, porque eso es lo que nos friega mucho, ¿no? Decir, es que no tengo las uñas de moda, o no tengo el color del cabello de moda. O el cuerpo, ¿no? O los tenis de tal marca, ¿no? O sea, espérate, pero eso no eres tú, eso, ¿no?
Y eso no te define porque, por ejemplo, ya en lo personal yo no tengo coche, ¿no? No me gusta manejar y así, ¿no? Y mucho tiempo, 7 años, viví en un pueblo, ¿no? Y decían, ¿cómo la doctora que es especialista no tiene carro? Pues no tengo carro, ¿qué tiene de malo, no? Porque para ellos significa estatus, ¿no? Digo, qué mal por ellos. Digo, yo no lo necesitaba, esto es un pueblo, donde quiera llegas caminando, ¿no? Entonces, sí, claro, en una ciudad es un poco más complejo, pero en un pueblo. Sí. Y creo que hay una frase que me gustaría agregar aquí, es cuando vives para los demás, dejas de vivir para ti. Exacto. Entonces, completamente, e incluso muchas veces, no sé si nos comparamos o alguien ve que la modelo o algo y no tengo su cuerpo, y crees que ella es súper feliz, muchas veces, o sea, nada más ves lo de encimita, no sabes los trastornos, los problemas, todo lo que hay también detrás, pero que en su foto se ve súper feliz, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, doctora, la verdad se me pasó volando este ratito, súper interesante, me quedé ahí con ganas de seguir escarbando, pero ya casi se nos termina el tiempo, y antes de terminar me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Pues yo creo que practicando mindfulness, ¿no? Practicar el aquí y el ahora, porque eso te hace consciente de tu cuerpo. El cuerpo sabe lo que necesita, ¿no? En cuanto a alimentación, en cuanto a movimiento, la socialización, ¿no? Entonces, sí, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, socializar y mentalizar, ¿no? Enfocarse en el aquí y en el ahora, porque es lo único que tenemos seguro, ¿no? El pasado ya pasó, no hay manera de cambiarlo, el futuro todavía no llega, nada más si no hagamos tonterías que después nos vayamos a arrepentir como andar endeudándonos. Sí, ¿no? Ya en 10 años veré qué hago, ¿no? Sí, no hay que irse por el placer, hay que irse más por la integridad, la felicidad, que son cosas distintas, ¿no? La felicidad es más permanente, el placer es así como en ese ratito y es efímero, ¿no? Sí, entonces, sí, justo por eso se llama así, ¿no? Presente, porque es un regalo, y solamente lo tienes ahorita. Pues muchísimas gracias, por acá abajo vamos a dejar, amigos, los datos de Humanamente, que es la asociación civil. Así es, y pues nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias. Gracias por la invitación, gracias.